través de la niebla. Gary Michael Hitnick nació el 22 de noviembre de 1943 en East Lake, Ohio. Sus padres se divorciaron cuando era pequeño. Se crió unos meses en casa de su madre, que estaba aquejada por una enfermedad mental, agravada por sus problemas de alcoholismo, por lo que Gary y su hermano pequeño, de 4 años, vuelven a quedar al cuidado de su padre, Michael. Este se había casado de nuevo y era un hombre violento. Gary Hitnick afirma haber sufrido una educación abusiva en la que su padre le pegaba e incluso se burlaba de que el pequeño mojara la cama, haciéndole colgar las sábanas sucias para que las vieran los vecinos. Gary era un chico solitario en la escuela. De aspecto mohíno, siempre iba vestido con trajes militares. No se relacionaba con los demás. Es más, los otros niños se burlaban de él. Más aún lo hicieron cuando Gary cayó desde un árbol en el que estaba encaramado, deformándose la cabeza, que se le quedó alargada como un cono. Gary abandonó la escuela pronto, a los 14 años, cuando se descubrió que era superdotado, ya que tenía un coeficiente intelectual de 148. Su padre lo envió a una academia militar de Virginia. Allí estuvo 2 años. Después, asistió a otra escuela pública antes de abandonar los estudios y alistarse en el ejército. Durante los 13 meses que permaneció allí, el joven mantuvo un expediente impecable y completó su formación como médico militar en San Antonio, Texas. Su primera misión fue en Landstuhl, Alemania. Sin embargo, en octubre de 1962 le diagnosticaron un trastorno esquizoide de la personalidad, por el cual debía tomar trifluoperacina, un medicamento antipsicótico. Debido a este diagnóstico, el ejército lo jubiló con honores y le otorgó una pensión de invalidez completa. Gary consiguió un trabajo en un hospital de veteranos, pero fue despedido por su mal comportamiento con los demás. Su salud mental empezó a deteriorarse. Fue internado en varios hospitales psiquiátricos y trató de quitarse la vida en 13 ocasiones. Durante esos años, su madre se suicidó bebiendo cloruro mercúrico y su hermano pequeño estuvo ingresado por varios intentos de suicidio. Todo parecía ir mal para Gary hasta que fundó su propia iglesia, la Iglesia Unida de los Ministros de Dios, en 1971. Se trataba de una pequeña parroquia en la que había invertido $1.500 y que solo tenía 5 feligreses. Pero en 4 años, Gary logró multiplicar el número de devotos y aumentar las donaciones el $500,000. Incluso llegó a ser conocido como el obispo de las hamburguesas, porque siempre repartía esa comida al final de sus sermones. Sin embargo, detrás de este éxito se escondía una verdad perturbadora. Gary utilizaba a pacientes con discapacidad mental de un psiquiátrico cercano, el Instituto Elwyn, para atraer a sus potenciales fieles. Con su carisma, simpatía y bonita sonrisa, convencía a las mujeres del centro para que lo acompañaran a la iglesia. Una de esas mujeres era Ann Janet Davidson, una paciente aquejada de un retraso mental severo.
Gary inició una relación sentimental con ella y 2 años después dio a luz a su primer hijo en común. En marzo de 1978, Gary fue detenido. Había secuestrado a la hermana de su mujer, Maxine, y había convertido a ambas mujeres en sus esclavas sexuales, reteniéndolas en el sótano para violarlas y sodomizarlas. Maxine fue encontrada asustada y cubierta de sangre. Gary fue encerrado durante 3 años en un psiquiátrico, pero en 1983 salió en libertad gracias a su buen comportamiento e inició los trámites para comenzar una nueva vida. Compró una casa, 2 coches y se apuntó a una agencia matrimonial. Así conoció a Betty Visto, una mujer filipina que acababa de llegar a los Estados Unidos. Se casaron el 3 de octubre, un mes después. Gary abusó de Betty durante toda su relación. Lo hizo de manera física, psicológica y sexual. La violaba, agredía y la obligaba a verle tener relaciones sexuales con otras mujeres. El matrimonio llegó a su fin en enero de 1986, cuando la comunidad filipina en Filadelfia ayudó a la mujer a escapar de ese infierno. Betty estaba embarazada, algo que Gary no descubrió hasta que comenzó los trámites de divorcio. Además de este segundo hijo, el predicador tuvo un tercero, Gary Jr., producto del abuso sexual a una de sus feligresas, Gail Linkow. Sin embargo, el pequeño fue enviado a un hogar de acogida nada más nacer. La imposibilidad de ver o relacionarse con ninguno de sus 3 hijos llevó a Gary a considerar el embarazar a 10 mujeres para formar su propia familia. Su única obsesión era tener una raza perfecta de hijos de estas mujeres. A partir de ahí, Gary ideó un plan para crear su propia granja de bebés, convirtiéndose en el infame sembrador de bebés. Para llevar a cabo su plan, Gary transformó el sótano de su casa en una mazmorra. Selló las ventanas y las aisló para que no se escucharan los gritos de sus víctimas. Ancló cadenas a las paredes, compró candados y excavó un pequeño pozo en el suelo. Todo estaba listo. Solo faltaban sus víctimas y Gary salió a buscarlas en su Rolls Royce.
Josefina Rivera fue secuestrada en 1986. Era prostituta, tenía 3 hijos y muy pocos recursos económicos. Al ver a Gary en su lujoso coche, no dudó en subir. Este la llevó hasta su casa y cuando la mujer se estaba desnudando, se acercó por detrás y la estranguló. Luego la arrastró al sótano, la encadenó y pegó los tornillos con pegamento. Cuando Josefina se despertó, comenzó a gritar en busca de ayuda. Entonces, Hitnick la golpeó hasta hacerla callar y la arrojó a un pozo que cubrió con tablas y selló. La única fuente de luz provenía de los pequeños huecos entre las maderas que la cubrían por encima. En tan solo 3 meses, Gary secuestraría a otras 5 mujeres. Sandra Lindsay, de 24 años, secuestrada el 3 de diciembre de 1986. Lisa Thomas, de 19 años, el 23 de diciembre de 1986. Deborah Dudley, de 23, secuestrada el 2 de enero de 1987. Jacqueline Askins, de 18, secuestrada el 18 de enero del mismo año. Y Agnes Adams, de 24, secuestrada el 23 de marzo del 87. Todas las mujeres estuvieron cautivas en el sótano de la casa de Gary y fueron sometidas a palizas, violaciones y torturas. Durante su cautiverio, Josefina Rivera convenció a Gary de que estaba de su parte. Rivera se puso al lado de Hitnick y este la elevó a la posición de líder sobre las demás mujeres. Lo hizo para enfrentarlas entre sí. Prometió llevarle chocolate y perritos calientes y dejarla dormir fuera del agujero si seguía sus instrucciones, pero fue muy claro, se arriesgaba a perder todos sus privilegios si lo desafiaba. Desobedecerle era arriesgado. Hitnick castigaba a una mujer matándola de hambre, golpeándola o torturándola si le había ofendido. De vez en cuando les introducía cuidadosamente un destornillador en los oídos mientras les tapaba la boca con cinta adhesiva, simplemente para poder verlas forcejear y luchar por su vida. Rivera se dio cuenta de que tenía que ser partícipe de las torturas si quería conservar sus privilegios. Una vez, mientras Gary observaba, le hizo verter agua en una fosa, atar un alargador roto a las cadenas de las otras mujeres y electrocutarlas. Deborah Dudley no aguantó el dolor y murió electrocutada. Hitnick apenas dijo nada. Se limitó a examinar su cadáver y le dijo a Josefina: «Sí, está muerta. Ahora puedo volver a disfrutar de un sótano tranquilo». El asesinato de Sandra Lindsay, una mujer con problemas mentales de ese instituto Edwin donde Gary había conocido a su primera mujer, fue mucho más horrible que el de Dudley. El criminal la colgó de las muñecas a una viga, dejándola sin comida durante varios días. Después de soportar unas fiebres altísimas, la joven falleció. Ahora, solo quedaba deshacerse del cadáver. Arrastró su cuerpo escaleras arriba y luego la despedazó. Hirvió su cabeza en la estufa, colocó sus brazos y piernas en el congelador y cocinó sus costillas en el horno. Parece ser que el fuerte hedor que emanaba de la chimenea alertó a los vecinos y hasta la casa acudió una patrulla de policía que dio por buena la explicación de Gary sobre un despiste cocinando asado. La grotesca receta culminó cuando el psicópata mezcló la carne de Sandra con comida para perros, la hizo puré y se la dio como alimento al resto de mujeres y a su propio perro durante la semana siguiente. Hitnick comenzó a utilizar a Josefina como cebo para atraer a más mujeres. La mantenía constantemente a su lado mientras le permitía salir de la casa para ayudarle a captar otras víctimas. Ella conseguía estas breves salidas del sótano utilizando la buena voluntad que había adquirido.
El 24 de marzo de 1987, Josefina había participado en el secuestro de una séptima víctima, Agnes Adams. Hytnik estaba contento y Josefina consiguió persuadirlo para que la dejara sola durante unos instantes. Le había prometido dejarla hablar por teléfono con su familia si la ayudaba. Rivera se metió en la cabina de una gasolinera mientras Gary esperaba en el coche. Pero en vez de a su familia, la mujer llamó a emergencias. Los agentes se presentaron en la gasolinera minutos después y detuvieron a Gary. Después, llevaron a cabo una redada en su terrorífico domicilio. Al bajar al sótano de la casa, se encontraron con una escena salida de una película de terror. Lo primero que sintieron fue un hedor a cadáver prácticamente irrespirable. Después, descubrieron a varias mujeres encadenadas y amordazadas, con evidentes signos de tortura. Aún quedaba una sorpresa más. En el congelador había 12 kilos de carne humana. Los restos de Sandra Lindsay. A principios de junio de 1988 comenzó el juicio contra Gary Hytnik en Filadelfia. Desde el principio, el acusado trató de hacer creer al jurado que las mujeres retenidas en su sótano ya se encontraban allí cuando él había adquirido esa casa. Su abogado defensor, Charles Peruto, trató de alegar enajenación mental como razón exculpatoria, pero el fiscal lo desmintió rápidamente y demostró que Hytnik sabía lo que hacía y comprendía sus actos. El 1 de julio de 1988, Gary fue declarado culpable de 2 asesinatos en primer grado, 5 delitos de secuestro, 6 de violación y 4 de agresión agravada. Fue condenado a muerte. Meses después de su condena, en 1989, Gary intentó suicidarse mediante una sobredosis. En 1997, la hija de Gary solicitó una suspensión de la ejecución, alegando que su padre era un enfermo mental. Esta le fue denegada. La última comida de Gary antes de su ejecución fueron 2 tazas de café solo y 2 trozos de pizza con queso. Se negó a pronunciar sus últimas palabras. Gary Hytnik fue ejecutado el 6 de julio de 1999 mediante inyección letal a los 55 años. A través de la niebla, el sembrador de bebés. Y una semana más en la tertulia de A través de la niebla está con nosotros Pedro Riutort. Buenas noches, tardes, días. Pedro, ¿qué tal? Hola Javi, ¿cómo estás? Pues bien, buenas tardes en este caso, porque estamos grabando de tarde, a un horario que... En una hora rara, sí, es extraño ver la luz del día cuando grabamos A través de la niebla, pero bueno, hoy ha coincidido. Pues sí, porque normalmente por nuestros horarios pues suele ser sobre las 12:30 de la noche...